espaciales. Aquí vendría un poco me parece que el famoso escudo antimisiles o la guerra de las galaxias En este caso hablaremos de un escudo que no nos protegería de los rayos solares, sino de un tipo de arma electromagnética. Eso es, una probablemente disparada desde los propios satélites. Claro, a nosotros nadie nos ha dicho que hay un satélite ahí con un rayo láser. Una segunda teoría. ¿Una tercera? Eso es. La tercera... ¿Quizás la más inquietante? La tercera, no, todavía hay un par de ellas más, sí. La tercera sería para usar, al espolvorear el aluminio y el bario, se crea una especie de capa conductora y con ello, digamos que funcionaría como una especie de conductor de frecuencias, de ondas de baja frecuencia, que estarían, digamos, en sincronía con las antenas de los teléfonos móviles y los satélites, y servirían para condicionar, controlar, estimular la conducta del ser humano, la mente humana, ¿no? Sería una especie de manipulador a lo grande de la sociedad humana. Digamos que se podrían, todos son hipótesis evidentemente, ¿no? Pero se podrían mandar mensajes subliminales a través de ese tejido invisible para condicionar a la gente, ¿no? Esa es otra de las opciones. Y la siguiente y más peligrosa, bueno, esta sería la casi más peligrosa, sería la de modificar el clima. O sea, sería es el arma perfecta. El arma que solo destruye a las personas, que sería el arma de modificar el clima, ¿no? Bueno, no solo destruye a las personas, también se podría crear terremotos y huracanes con ello. Es un arma no reconocida, pero que se ha pedido en el Parlamento Europeo que no se use. Luego, si se pide que no se use es porque se sabe que está, ¿no? Y es un arma que tendría, como el HARP, por ejemplo, famoso, inventado por Nikola Tesla, lo tendrían los rusos, lo tendrían los chinos, lo tendrían los americanos. Y incluso se cuenta en Internet, ¿no?, que en este momento nosotros estaríamos en una especie de tercera guerra mundial utilizando este tipo de armas. Antonio, yo te estoy escuchando, sí. Hemos hablado en muchas ocasiones preparando esta entrevista. Sabíamos en Canarias Mágica que esta entrevista no iba a ser fácil y que se iban a contar cosas que iban a chocar frontalmente, que iban a despertar nuestra incredulidad, y eso es importante, que ustedes no se lo crean, que ustedes duden, que ustedes busquen contrastar lo que este invitado y lo que cualquier otro invitado venga a contar a este programa y a cualquier otro. Pero lo que tú cuentas es especialmente desestabilizador, llamativo. Se suele decir que para grandes afirmaciones se necesitan grandes pruebas, ¿no? Bien. ¿Existen estas pruebas? Bien. ¿Estamos moviéndonos en el terreno de la especulación? Existe. Bueno, vamos a ver. Modificar el clima no es tan complicado. Para nosotros disfrutar de los Juegos Olímpicos de China, se ha tenido que espolvorear una sustancia en el aire para que las nubes se dispersaran. Y también conocemos la siembra de yoduro de plata sobre las nubes para que llueva, que sería todo lo contrario. Incluso. Sí, sí. Entonces, lo que no sabe la gente es que hay muchas patentes para modificar el clima, muchísimas. Cuando hablas de muchísimas, ¿de cuántas hablas, Antonio? Patentes para modificar el clima, patentes en firme. Para hacer una patente, registradas en Estados Unidos, para hacer una patente hace falta comprobar que funciona. Aquí hay alrededor de 150 patentes, perdón, que están hechas para influir en el clima. Para influir en el clima. Y todo lo que he estado hablando, incluso lo de las antenas, utilizarlo como pantalla o como conductor, todo eso está ya patentado. Desde la primera patente que se hizo en el año 1920, ya hablaba de un proceso para la producción de nubes artificiales. Tenemos otras patentes, tenemos muchísimas patentes, solo unas para procesar el control del tiempo, modificación con materiales microencapsulados, composiciones de combustibles para la generación de aerosoles, particularmente adecuados para la modificación de nubes. Antonio, pero este tipo de información, estas patentes, ¿dónde aparecen? Es decir, estas patentes, ¿cómo se accede a esta información? Es fácil. Hay varias agencias que registran las patentes, o sea,
que tienen las patentes, no es donde uno va a registrar la patente, sino donde tienen, digamos, publicadas las patentes registradas. Entonces, uno simplemente se hace un... ¿Base de datos? Sí, y están. Cualquiera mira el número de la patente, la pone en internet y efectivamente sale el registro, que a veces suele tener 6, 8 o 10 páginas por la cantidad de tema que lleva una patente, ¿no? Que crear. Pero vamos a una cuestión, es decir, hay 150 como mínimo, sí, inventos, diseños para modificar el clima con determinado tipo de utilidades. Supongo que no todos serán para perjudicar, algunos podrán ser, o muchos incluso, para favorecer o intentar favorecer a la humanidad, la agricultura, las zonas más secas pues que tengan lluvia, etc. Esas son las patentes que en teoría, o que teóricamente están registradas y que tienen ese componente o hilo conductor común que es la modificación del clima. Pero en el caso de las estelas estamos hablando de algo que ya existe, es decir, algo que tú y otros interpretan como nocivo, como sistemáticamente dañino para la gente, y si es dañino, con independencia de cuál sea el objetivo, que hemos visto que hay al menos 4 posibilidades, ¿por qué los gobiernos, las autoridades permiten que eso se produzca? Son cómplices, viven de espaldas a este asunto, lo desconocen y comulgan, aceptan las teorías oficiales que se dan, las explicaciones. Todo. Cualquiera de esas posibilidades existe. Existen los políticos que no se enteran, que están pendientes de su vida local. Existen los militares que tampoco se enteran, porque les dicen, esto no te interesa. Y existen ya a más alto nivel gente que sabe que esto existe. Además, hay que entender que para que un avión haga pasadas por nuestro cielo, que es un cielo bastante tupido por el turismo, porque tenemos mucho tráfico aéreo, para que estos aviones estén pasando, de alguna manera necesitan el permiso de la torre de control de aquí. Luego, de alguna manera, tiene que haber conocimiento de que esto está sucediendo. Le hemos preguntado a nuestro compañero David Campos, el hombre del tiempo del Día de Televisión, su opinión sobre este tipo de estelas. ¿Qué es lo que él, como hombre del tiempo, interpretaría cuando ve una estela o ve este tipo de nubes? Y esto es lo que nos ha contado. ¿Lo escuchamos? Cuando el aire entra en los motores, pues se carga de vapor de agua y al salir bruscamente se enfría y por lo tanto se condensa y se forman las llamadas estelas de condensación. No hay que confundirlas con nubes de tipo alto, que son los cirros o los cirroestratos, que están formadas por cristales de hielo. Vamos a mostrarles distintos ejemplos, como pueden ver en las siguientes fotos, de nubes de tipo alto y también de estelas de condensación. Aquí vamos a ver un ejemplo de esas estelas de condensación que, como les comentaba, pues se forman cuando el aire entra en esos motores, se carga de vapor de agua y al salir de esos motores se enfría bruscamente, condensándose y por lo tanto formando esas estelas de condensación. En la siguiente fotografía vemos otro ejemplo de nubes de tipo alto. Se tratan cirros, son nubes formadas principalmente por cristales de hielo.